Cuando yo comencé mi ministerio, yo no sabía para qué Dios me estaba llamando. Yo me convertí 54 años atrás cuando tenía 19 años. Yo era un oficial de la Marina en la India y yo tenía este gran celo. Bueno, lo único que sabía era que nuestros pecados podían ser perdonados y eso era todo lo que podía predicar. Así que yo estaba en la base naval y en esos 2 años yo prediqué en cada calle de ese pueblo. Y yo pensé que iba a ser un evangelista. Yo evangelizaba con tratados en los buses y trenes que iba. Realmente buscaba predicar para Cristo, pero gradualmente, después de un tiempo, descubrí por medio de pruebas y errores que yo no era evangelista. Ese no era mi llamado. Yo no veía fruto a pesar del mucho trabajo que hacía. Pero cuando comencé a enseñar la palabra en grupos pequeños, comencé primero con una pequeña familia. Iba una vez a la semana a compartir la palabra de Dios. Entonces encontré verdaderos resultados y frutos en este ministerio. Así que gradualmente descubrí que a pesar que yo quería ser un evangelista, Dios me había llamado como un maestro. Es muy fácil encontrar el don que tú tienes si tienes un fuego, el fuego en tu corazón. Ese es un indicio de nuestro llamado en el cuerpo de Cristo. Pero a veces puede ser que tenemos un fuego por algo que no nos hace muy conocidos. Y eso puede ser nuestro propio deseo. Así que si tratas de ejercitar ese ministerio, encontrarás rápidamente si es ese tu llamado o no. Por ejemplo, algunas personas vienen a mí y me dicen, creo que Dios me está llamando para el ministerio de sanidad. Y yo le digo, está bien, pero espero que tengas compasión por los enfermos. Pero si oras por 100 personas y ninguno se sana, sabrás que ese no es tu don. Y mejor no pierdas tu tiempo y ve a buscar algo más. Porque el Señor Jesús dijo, yo los he escogido y los he ordenado en Juan capítulo 15 para que vayan y lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Y yo creo que hay diferentes llamados. Hay evangelistas, hay gente con el don de sanidades, aunque son muy pocos ahora. Hay apóstoles y profetas y hay todos estos dones, pero ellos traerán frutos si permanecen, no un fruto que aparece y desaparece. Y eso es algo que yo siempre he buscado en mi ministerio. Quiero ver fruto que permanezca. Y mientras me he desenvuelto en el ministerio de la enseñanza en los últimos 40 años, yo me di cuenta que Dios estaba enfocado en ciertas cosas en particular. Y vi que era porque esas áreas de las escrituras son rechazadas. Así que durante por mucho tiempo pasé escuchando a los otros predicadores lo que predicaban, lo que los otros predicadores de la televisión predican y muchos otros, libros y literatura también, y descubrí que había secciones completas de las escrituras que nunca ni siquiera se mencionaban. Así que Dios gradualmente me comenzó a mostrar, especialmente después que fui bautizado en el Espíritu Santo, y es acerca de las verdades del nuevo pacto. Yo no supe por 16 años después de mi conversión que había algo llamado el nuevo pacto y de que Jesús habló acerca de eso en la última cena, cuando Él tomó la copa y dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto. O sea que había algo nuevo. Y en Hebreos capítulo 8, y este es el verso que hoy les voy a leer, en Hebreos capítulo 8, aquí hay algunas palabras increíbles y tenemos que verlas cuidadosamente en el versículo 6. En Hebreos hay mucha comparación entre Moisés y Cristo, entre la ley y la gracia, entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y aquí está hablando de Moisés primeramente. Comparando en el versículo 5 habla de Moisés y luego habla de Jesús en el versículo 6. Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo.
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos es un gran libro que habla mucho acerca del nuevo pacto. Y la palabra que aparece una y otra vez en Hebreos es mejor, mejor, mejor. Tomen nota de eso. Dice aquí un mejor pacto. El nuevo pacto es un mejor pacto que el viejo pacto. El viejo pacto fue hecho con Israel en el monte Sinaí. Y el nuevo pacto fue establecido en el día de Pentecostés. Lo recibieron por la sangre de Jesús en la cruz. Y ahí comenzó. Y hay mejores promesas aquí. En el antiguo pacto había promesas casi solamente para bendiciones terrenales. Si tú lees el Antiguo Testamento y las promesas de Dios para Israel, no había nada acerca del cielo ahí. No había nada acerca de participar de la naturaleza divina. No había nada acerca de vencer el pecado. No había nada acerca de la vida eterna. Estas cosas no existían y esas palabras ni se encuentran. Incluso la palabra comunión. Porque Israel no era una comunión de gente que llegaban a ser un cuerpo. Eran una congregación. Y hay mucha diferencia entre una congregación y un cuerpo. Y muchas iglesias son solo congregaciones. Y muchos cristianos están viviendo bajo el antiguo pacto sin darse cuenta. Y aquí dice en el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que aquí dice que el primer pacto que Dios estableció era defectuoso. ¿Puedes imaginar a Dios dando algo defectuoso? Pero aquí lo dice claramente. Pero no era que Dios había cometido un error. Verán, el nuevo pacto no es como un nuevo modelo de un carro, rectificando los errores en el viejo modelo. No. El antiguo pacto no fue diseñado para hacer ciertas cosas. Ese es el punto. Y Dios no podía establecer un nuevo pacto hasta que Jesús viniera y derramara su sangre y resucitara de los muertos y el Espíritu Santo fue dado. Hasta eso, Dios no podía establecer su pacto. Y para que Jesús viniera a la tierra, Él tenía que preparar a una gente a través de la cual vendría Cristo. Esa es la nación de Israel, que comenzó cuando Dios escogió a Abraham y tuvo que establecer un pacto con ellos a través de la ley y los sacrificios, para que cuando Cristo venga, ellos entendieran para qué era todo eso y cuán seriamente Dios toma el pecado. Así que en ese sentido podemos decir que el antiguo pacto era solo una medida temporal, preparando el camino para el nuevo pacto. Pero tuvo éxito en levantar a Israel a un alto estándar moral. De hecho, muchas leyes en el mundo hoy están basadas en los 10 mandamientos y levantó a Israel sobre todas las naciones de la tierra moralmente por el pacto que Dios hizo con ellos y no solo moralmente, porque eso también se le había mandado en el libro de Levítico. Pero eso era solo una medida temporal, preparando el camino para el plan final de Dios, que es el nuevo pacto. Así que encontró que este antiguo pacto estaba corto. Y haré un nuevo pacto, dice en el versículo 8. Y en el versículo 9 dice que no es como el pacto que hice con sus padres en Sinaí. Y al final, en Hebreos capítulo 8, verso 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que hay un pacto que está obsoleto. Es como en Australia y los demás países occidentales, ellos son muy estrictos sobre las fechas de expiración. Por ejemplo, para los alimentos, los cuales dicen no es apto para ser consumido después de tal fecha. Y es un crimen en muchos lugares que en supermercados tengan comida que está vencida. Pueden ser demandados si alguien se enferma. Así que los supermercados son muy cuidadosos de remover toda clase de comida que ya ha pasado la fecha de caducidad.
Y muchos de nosotros, cuando compramos algo, en especial medicinas, buscamos la fecha de vencimiento. Y si ya pasó la fecha de vencimiento, yo no quiero tomarla, porque yo quiero algo que esté vigente. Pero quiero decirles que hay una fecha de expiración en el antiguo pacto, y expiró hace mucho tiempo, 2000 años atrás, pero todavía la gente lo está usando y piensan que van a vivir por ello. Déjenme darles un ejemplo. En Deuteronomio capítulo 28, nosotros vemos las bendiciones y las maldiciones del antiguo pacto. Los primeros 14 versículos son las bendiciones y los 54 restantes son las maldiciones. Y lo que el Señor les dijo fue, si ustedes obedecen todo lo que les mando, estas son las bendiciones que tendrán. Y luego las describe todas en los primeros versículos. Pero en el versículo 15 dice, si no obedecen, estas son las maldiciones. Ahorita no tengo tiempo para leerlas todas, pero si leemos cuidadosamente, básicamente Él les está diciendo, si ustedes obedecen mis leyes del antiguo pacto, ustedes serán ricos material y financieramente y saludables físicamente. Y si no me obedecen, serán financiera y materialmente pobres y también físicamente enfermos. Así que básicamente Deuteronomio capítulo 28 era un evangelio de salud y prosperidad. Está muy claro, si no me crees, tan solo léelo. Si tú haces esto, te bendeciré con salud y riquezas. Por cierto, expiró hace ya 2000 años atrás, pero hay gente que lo siguen usando hoy. Por ejemplo, la mayoría de los predicadores de la televisión. ¿Y cómo es que logran engañar a tantos cristianos? Porque la gran mayoría de los cristianos hoy no leen sus Biblias cuidadosamente. Y eso es algo muy triste. Y siempre he dicho esto, si tú tienes la Biblia en tu propio idioma y no la lees cuidadosamente, tú mereces ser engañado por cualquiera. O sea, puedo entender cómo hay mucha gente en nuestro país que no tiene la Biblia en su lenguaje y a ellos se les puede entender. Pero ¿qué hay de las personas que tienen su Biblia en 26 traducciones? ¿Por qué deberían ser engañados? Y en cada una de esas Biblias te dirá que el antiguo pacto ha expirado. Nosotros no vivimos en Deuteronomio 28. Hay un nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre. ¿Por qué regresamos al antiguo pacto? Hay algo en la naturaleza del hombre. Es que ama el antiguo. Ustedes saben que Jesús dijo que aún después de haber probado el vino nuevo, la gente decía el viejo es mejor. Y yo veo que el vino nuevo habla de la vida de Jesús. Por cierto, eso está en la última parte del libro de Lucas, capítulo 5. Verán, si alguien les ofrece y les dice, en el nuevo pacto tú puedes vencer el enojo, nunca te vas a enojar con tu esposa, tú puedes vencer la amargura, tú puedes vencer la lujuria hacia las mujeres, tú puedes vencer la pornografía, tú puedes vencer los celos, puedes vencer el orgullo, el egoísmo, puedes vencer el amor al dinero y toda esa clase de pecados, la hipocresía. Y viene otro predicador y te dice, si tú aceptas lo que yo te digo, que vas a recibir sanidad, que vas a tener una mejor casa, un mejor auto, ¿a cuál buscará una persona carnal? Porque una persona carnal no está interesada en tener victoria sobre el pecado. Más bien dicen, la sangre de Cristo me limpia de todo lo que haga. Porque no importa cuánto yo peque, tan solo apelo a la sangre de Cristo. La sangre, la sangre, la sangre. Eso es lo que muchos dicen, porque hay limpieza en la sangre. Eso es verdad. Pero dicen, bueno, yo quiero vivir en esta tierra. Y si este otro evangelio me ofrece salud y riquezas, eso es lo que realmente quiero. Y si por esta prédica o parte de ella yo consigo llegar al cielo, eso es suficiente para mí. Imagínense que Jesús, habiendo derramado toda su sangre y sacrificado todo,
habiendo dado su vida completamente por nosotros, habiendo hecho el tremendo sacrificio viniendo del cielo a la tierra. Y mi respuesta a ello es, Señor, ¿cuánto es lo mínimo que debo hacer para estar en tu presencia? Yo me avergonzaría si un día yo estoy ante el Señor y veo toda mi vida pasada y descubro que mi motivación era saber qué es lo mínimo que debo hacer para entrar al cielo. Sin embargo, así es como la mayoría de los cristianos viven, y esa es la razón por la que tienen tan poco gozo en su vida. La victoria y el triunfo del que hablaban los apóstoles no estaba en sus vidas. No estoy tirando piedras a nadie, porque yo viví de esa manera por 16 años después que nací de nuevo. Así que no estoy sin pecado, no estoy calificado para lanzar piedras. Lo que estoy diciendo es que el Señor me liberó de todo eso. Me libró y me enseñó que no debía tomar más esa medicina vencida, porque había algo mejor, un mejor pacto. Y en este nuevo pacto no es que a Dios no le importan nuestras necesidades terrenales. Él dijo, si tú buscas primeramente mi reino y mi justicia, yo me encargaré de tus necesidades terrenales. Te proveeré y cuidaré de tus hijos. Pero eso no es lo que estamos buscando. Eso es solo algo que se nos es dado, porque buscamos aquello que Dios nos provee en el nuevo pacto. Así que vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, y dice, este es el nuevo pacto que haré con ellos. Así que quiero compartir esto con ustedes. Los términos del nuevo pacto y las bendiciones del nuevo pacto no son salud y riquezas. Es algo mejor que eso. Es algo que trata con nuestro problema más profundo. Cuando nuestros ojos son abiertos para ver la seriedad del pecado y descubrimos que una actitud incorrecta hacia otra persona es peor que el cáncer. Y la mayoría de los cristianos no creen eso. Si ellos tienen cáncer y su doctor les dice después del examen que tienen cáncer, un cáncer terminal, ellos estarían realmente perturbados. Pero si su conciencia les dice, tú tienes una actitud incorrecta contra tal persona, ellos no se sienten perturbados acerca de eso. Eso muestra la ceguera que hay en muchas personas que creen que estar enfermo es peor que pecar. En el Antiguo Testamento pensaban así, querían sanidad. Pero en el Nuevo Pacto, Dios abre nuestros ojos para ver que el pecado es peor que la enfermedad. Yo sé que gente ha ido al cielo y murieron de cáncer. Los conozco personalmente. Pero Jesús dijo, si tú no perdonas, tu Padre en el cielo tampoco te va a perdonar. Mateo capítulo 6, verso 15. Así que si tu Padre celestial no te perdona, es porque no perdonaste a alguien más y tenías una actitud incorrecta. Y si mueres en esa condición, no importa cuánta sanidad y riqueza tú tengas, si tu Padre celestial no te perdona y mueres, ¿acaso hay otra oportunidad? Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. ¿Acaso hay otra oportunidad después de haber muerto? No, no la hay. Pero Él hizo muchas cosas buenas en vida. Entonces tu entendimiento del Evangelio es pagano. De que Dios va a poner una balanza y va a pesar todas tus buenas obras de un lado y las malas del otro. Y dependiendo cuál sea más pesado, eso determinará si vas al cielo o al infierno. ¿Ese es el evangelio que tú crees? Yo no. Ese es el entendimiento de todas las religiones paganas. Que Dios va a pesar tus buenas obras y tus malas obras. Pero la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo eso es malo a los ojos de Dios. Así que, ¿cuál va a ser la condición de una persona que muere sin perdonar a alguien? Dejad que Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice en Mateo capítulo 3. Y yo no quiero que nadie caiga en condenación, pero yo quiero hablar la verdad. Es tan claro en Mateo capítulo 14 y 15. No pueden ser más claras estas palabras. Si tú perdonas a los hombres sus faltas, tu Padre Celestial te perdonará a ti.
Ese versículo debería ser suficiente, pero Jesús lo amplifica en el siguiente versículo diciendo, si tú no perdonas a los hombres, tu Padre no va a perdonar tus pecados. Cuando dice tu Padre, no está hablando de Dios. Si hablara de Dios, entonces estuviera hablando a los no creyentes. Si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Pero cuando Él les dice, vuestro Padre, ¿de quién está hablando? ¿Tú crees que todo el mundo puede decir que Dios es su Padre? Dios no es su Padre. Nuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. Tomemos la palabra del Señor seriamente. Por eso es que yo digo, tú puedes tener cáncer e ir al cielo. Y puedes tener amargura contra alguien e irte al infierno. ¿Cuál es peor? Para mí está muy claro. Ahora, eso no era así en el antiguo pacto. Recuerden, Jesús dijo, aquel que se le da menos, menos se le pedirá. Y aquel que se le da más, más se le pedirá. En la clase de kinder, el maestro no espera mucho de sus alumnos como alguien que esté en el colegio. Obviamente. Es una comparación. El antiguo pacto es el kinder y el nuevo pacto es el colegio. El Señor espera más. David murió sin perdonar a Simeí y fue al cielo. Pero en el nuevo pacto es diferente. Ese versículo no se encuentra en el antiguo pacto. Si tú no perdonas a otros, Dios no te perdonará. Nosotros podemos levantarnos alto en el nuevo pacto y hundirnos más abajo. En el antiguo pacto tú no podías levantarte alto ni caer tan bajo. Vamos a Hebreo capítulo 8. Vamos a ver cuáles son las bendiciones del nuevo pacto. Y vamos a leer del versículo 12 al 10 y para arriba. Primero Hebreos capítulo 8, verso 12. La razón por la que voy a leer así es porque dice, por esto y aquello y luego por. Así que donde dice finalmente es donde comenzamos en el versículo 12. Significa que aquí es el punto de partida, es el fundamento. La primera bendición de este nuevo pacto. Hay tres de ellas. La primera está en el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el antiguo pacto, el pecado nunca fue limpiado. Es muy importante saber eso. En Egipto, ellos podían decir, la sangre está en la puerta. Ellos estaban bajo la sangre. En Salmos, capítulo 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando yo escucho a cristianos cantando, yo estoy bajo la sangre y cubierto por la sangre. Yo digo, ustedes no han leído la Biblia. Eso es el antiguo pacto. Yo no canto esas canciones. Tú quizás las has cantado, pero quiero decirte que es del antiguo pacto. Tú nunca ves eso en ninguna parte del Nuevo Testamento. Cubierto por la sangre, porque cubierto significa que tus pecados están ahí, y tú coges un mantel y los cubres, cubrir tu pecado. Pero si levantas el mantel, sigue ahí. Pero la sangre de Jesús limpia. Es como que si tú regaras y de pronto todo se ha ido. Ya no está ahí. Yo he sido limpiado por la sangre y doy gracias a Dios que no he sido cubierto. Yo no estoy bajo la sangre. Yo he sido limpiado por la sangre. Es como muchos dicen que están a los pies de la cruz. Yo no estoy al pie de la cruz. Yo estoy crucificado con Cristo en la cruz. Tú nunca vas a ver la expresión al pie de la cruz en el Nuevo Testamento. Ahora, si la gente lo dice poéticamente, está bien. Pero si tú crees que nuestra posición debe ser al pie de la cruz, eso no es así. Pablo no dijo estoy al pie de la cruz. Él dijo estoy crucificado con Cristo. Solo les estoy mostrando cómo los cristianos no tienen cuidado con las palabras. Nos hemos acostumbrado a que nos laven el cerebro por muchos años, escuchando algunas expresiones que creemos que son verdad. Es como dije, y esto es porque no leen la Biblia cuidadosamente. Cuando yo me convertí hace 54 años, yo no sabía mucho de la Biblia.
Pero yo no sé cómo, pero de alguna forma llegué a la fe de que solo hay un libro, un solo libro, que Dios dio a la raza humana, y ese es la Biblia. Y decidí, como recién convertido a los 19 años, Señor, si hay un libro y solo uno que tú hayas dado a la raza humana, yo estoy determinado a estudiarlo. Y no tengo que ir a una escuela bíblica. Nunca he estado en una escuela bíblica. Yo dije, voy a estudiarla mientras estoy en la cabina del barco. Y el Espíritu de Dios me enseñó. Y yo solo la leía cuidadosamente. Y encontré que tú no necesitas un profesor que te enseñe si realmente tú quieres leerla. Doy gracias a Dios que sabía inglés y pude leerla. Y permití que el Espíritu Santo me enseñara. Y tomar una concordancia y mirar todas las palabras, donde aparecía la fe, la misericordia o la gracia, y obtuve verdadero entendimiento de qué realmente trataba el Nuevo Testamento. Así que mientras leía las Escrituras, encontré que muchas cosas que muchos cristianos hablan y cantan no es verdad. Te podría dar muchos ejemplos que te sorprenderían. Por ejemplo, ¿sabes que la Biblia no habla de naturaleza pecaminosa? Nunca se encuentra en el Nuevo Testamento. La Biblia habla del viejo hombre y la carne. Así que puedes usar otra expresión si tú quieres. Puedes usar naturaleza pecaminosa. Pero cuando la gente usa esa expresión, les pregunto, ¿estás hablando del viejo hombre o de la carne? Y ellos están confundidos. El viejo hombre y la carne no son la misma cosa. En Romanos capítulo 6 dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Dios lo hizo, pero en Gálatas dice, aquellos que son de Cristo deben crucificar la carne. Dios crucificó al viejo hombre en Romanos capítulo 6, pero los cristianos deben crucificar la carne. El viejo hombre es simbolizado en el Antiguo Testamento. Los ejércitos de Faraón, Dios los sepultó bajo el Mar Rojo. Los israelitas no hicieron nada. Los deseos de la carne son simbolizados por los gigantes de Canaán. Dios no los mató. Los israelitas debían hacerlo. La imagen en el Antiguo Testamento es exacta. Pero ¿por qué es que los cristianos no ven la diferencia? La mayoría de los cristianos en el mundo que he conocido piensan que el viejo hombre y la carne son lo mismo. Toma una concordancia y estudia y verás la diferencia. Dios le dijo a Adán que por el sudor de su frente iba a comer. Eso significa que si tú quieres conseguir pan de la Escritura, tienes que sudar. Tienes que trabajar duro, pero si quieres ser vago, tendrás un montón de ideas equivocadas. El Señor nos ha dado la Escritura, y Él es recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente. La palabra de Dios dice en Jeremías, capítulo 29, verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esos son los cristianos que yo quiero encontrar, aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. He visto hombres de negocio en la India que están tan envueltos en las oportunidades de hacer dinero a través de negocios, que trabajan desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche. Hasta sueñan con ello cuando van a la cama. Y ese es su Dios. Las riquezas son su Dios y lo adoran con todo su corazón. Y yo siempre le digo a Dios, Señor, que esto nunca me suceda. Ser un adorador del dinero de un Dios falso y adore a ese falso Dios con mi corazón más de lo que debo adorar al verdadero Dios. ¿Tu vida es así? ¿Acaso hay hombres de negocios en Australia que son más devotos en hacer dinero de lo que tú eres devoto a Cristo Jesús para servirle a Él y dar testimonio de Él con tu vida y palabras? ¿No crees que debería darnos vergüenza? Gente que adora a falsos dioses como las riquezas son tan entregados a Él, pero los adoradores de Cristo son tan casuales y despreocupados. Y preguntan, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para ir al cielo? Cuando esos negociantes dicen que es lo máximo que puedo hacer para abrir otra tienda, expandir mi negocio, ir a través del país, a través del mundo, expandir mi negocio para hacer más dinero. Así que el Señor dice, no me acordaré más de sus pecados. Pero Jesús no solo me limpia.
Pero en Romanos capítulo 5, verso 9 dice, Él me justifica. Ahora, eso es otro asunto que quizás es elemental, pero no me importa enfatizarlo por el bien de aquellos que no están tan claros en ello. Hay una diferencia entre perdón, limpieza y justificación. La justificación es mucho más que el perdón. En Romanos capítulo 5, verso 9 dice que somos justificados por su sangre o declarados justos. Y cuando leo la escritura, me gusta pensar en ilustraciones. Y la forma como lo veo es, supongamos que soy llevado ante un tribunal y soy acusado de muchos cargos muy serios, por los que me pueden dar pena de muerte. Y el juez mira todos esos cargos y dice que son verdaderos. Pero te perdono, te puedes ir libre. Por supuesto, estoy feliz. Eso es el perdón. Y las personas afuera de la corte están esperando que me den la sentencia de muerte. Y salgo como si nada. Un criminal perdonado. Declarado criminal en la corte, pero perdonado. Eso es el perdón. Ahora, la justificación no es eso. La justificación es cuando los cargos son leídos y los acusadores presentan el caso. Y el juez examina cuidadosamente y dice, todos estos cargos son falsos. Él no es un criminal. Él es un hombre justo. Y yo salgo de la corte más que perdonado, con mi frente en alto. Hay mucha diferencia. ¿Tú crees que a través de la sangre de Cristo no solo eres perdonado, sino que Dios dice, yo te miro como si nunca hubieras pecado en tu vida? ¿No crees que tú tendrías mucho más valentía de ir a Dios si nunca hubieras pecado en toda tu vida? ¿Nunca te has encontrado en una indecisión como manejar tu carro y poniendo el freno, no estando tan seguro de si puedes acercarte tan libremente hacia Dios? Porque el diablo está ahí acusándote de todas las cosas malas que tú hiciste. Es una cosa maravillosa el ser justificado. Me hubiera gustado que alguien me dijera eso cuando me convertí. No hubiera vivido tan diferente por tantos años. El perdón es bueno, pero la justificación es mucho más alta. Imagínense, yo tengo 73 años y decir nunca he pecado en 53 años en lo que se refiere a Dios. Pueden imaginarse que realmente yo nunca jamás haya cometido un solo pecado en palabra, acción o pensamiento, motivo o actitud en toda mi vida. Eso es lo que la sangre de Cristo hace por nuestra vida inmunda y criminal. Eso es lo que hace. Y eso es lo que me da confianza. Es el primer paso en el Nuevo Testamento. No recordaré más sus pecados. Seré misericordioso con sus iniquidades y los declaro justos y justificados. Y yo quiero que toda persona que se ha tornado al Señor aquí, venga al Señor en sinceridad, reconoce que eres pecador. No te justifiques a ti mismo, no culpes a otros como Adán. Esa es una de las cosas que le digo a la gente. Les digo, no vayas a Dios culpando a otras personas como Adán. Sí, Señor, yo lo hice, pero fue por mi esposa. Así te van a expulsar del paraíso, si quieres quedarte en el paraíso. ¿Han visto esta comparación entre Adán culpando a otros y salió del paraíso? Y el ladrón en la cruz no culpando a nadie y diciendo, yo soy el culpable. Y el Señor dice, de verdad, ven conmigo al paraíso. ¿Ven el contraste? Él no dijo, oh, bueno, Señor, mis padres me criaron mal, y esa es la razón por la que me junté con malas compañías en mi juventud. No, él dijo, Señor, yo soy culpable. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la diferencia. No culpes a nadie más. Llévate el 100% de la culpa tú mismo. Y tú podrás caminar con Jesús en el paraíso, y tu vida en la tierra será como caminar en el paraíso. Te lo digo porque lo he experimentado. Antes yo culpaba a la gente, así como Adán.
señalaba a otros, pero terminé con eso. Yo dije, Señor, en mi carne no hay nada bueno. Yo no tengo que señalar a nadie más. Yo soy culpable. No un 99%, sino un 100%. Y esa es la razón por la que creo que siempre hay tensión entre dos personas. Si tú eres una persona espiritual, tú debes ser el primero en ir, disculparte y arreglar las cosas. Yo hago esta pregunta en la India, donde la cultura pagana tradicionalmente hace al hombre como un rey y a la esposa como una esclava, no su reina, sino su esclava. Y yo les pregunto si el esposo y la esposa tienen problemas. Y eso pasa en cualquier matrimonio. ¿Quién debe disculparse primero? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién debería disculparse primero? ¿Quién crees tú que debería disculparse? Yo les digo, bueno, veamos este ejemplo de Dios. Dios y el hombre tienen problemas. ¿Quién de los dos tomó el primer paso para restaurar esa relación? ¿Quién fue? Dios. No fue el hombre. A pesar de que él no había cometido ningún pecado, la culpa era solo mía, pero él dio el primer paso. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. ¿Por qué él hizo eso? Porque él es más espiritual que yo. Así que obtuvimos la respuesta. Cuando el esposo y la esposa tienen problemas, ¿quién debe dar el primer paso? El que es más espiritual. Y como ambos se consideran espirituales, deberían correr a abrazarse. Pero ¿por qué no es así? Porque son carnales. Es la persona carnal la que espera a la otra a que dé el primer paso. Pero ahora saben la respuesta. Espero que corran a perdonarse la próxima vez que tengan problemas. Porque todos quieren ser espirituales, ¿verdad? O al menos quieren ser conocidos como espiritual. Dios, el Señor, nos trata como nosotros tratamos a otros. Así que eso es el perdón, la limpieza y la justificación. La segunda promesa del nuevo pacto está aquí. En Hebreos capítulo 8, verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ese es el siguiente paso. Primero es el perdón, la limpieza y la justificación. Luego, no está diciendo que no van a haber maestros. Efesios capítulo 4, verso 11 dice que Cristo ha escogido a maestros en la iglesia. Pero el trabajo del maestro es enseñar a la gente la escritura, enseñar a la gente las doctrinas de Dios. Pero conocer al Padre, tú puedes conocerlo por ti mismo. El maestro puede enseñarte lo que está aquí, pero es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y Cristo llama desde adentro nuestro al Padre. Abba Padre. Esa es una palabra hebrea que no está traducida ahí, pero traducida significa papi o papá. Ustedes saben, papi es más íntimo, padre es más como una palabra formal. Y cuando dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios clama dentro de nosotros diciendo Abba, Romanos capítulo 8:15, Abba Padre, es papá. Y esa es una de las grandes bendiciones del nuevo pacto. El Espíritu Santo viene y nos dice que somos huérfanos. Tenemos un papá en el cielo. Pueden imaginarse la seguridad que un niño que ha estado en un orfanato donde lo tratan bien por 5 años, pero nunca experimentó un abrazo de un papá o una mamá, recibiendo comida, educación y ropa, pero 5 años después de repente descubre que no es un huérfano y su papá está vivo, ya que no tiene que quedarse en el orfanato.
y va a vivir en una casa. Y su papá le abraza y dice, hijo, te he hallado después de 5 años. Estabas perdido. ¿Pueden imaginarse la emoción de ese niño? Él dice, ya no tengo que vivir más en un orfanato. Yo tengo un papá. ¿Tú has experimentado eso? Yo he visto muchos cristianos viviendo como huérfanos. Jesús dijo, todos me conocerán. Y no tienes que ser muy maduro. En Hebreos capítulo 8, verso 11, dice la segunda bendición, todos me conocerán del menor al mayor. Eso significa del bebé hasta el anciano. Todos me conocerán como Padre. Jesús vino para revelar a Dios como un Padre. En Juan capítulo 17 dice, Padre, yo les he revelado tu nombre a ellos. ¿Qué fue lo que Él reveló? Que Dios es un Padre. Para aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y Señor, Dios se vuelve su papá. A tantos como le reciben, Él les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esta para mí es la verdad más grande y cambió mi vida. Les digo la verdad. Yo crecí como un pequeño niño inseguro y tímido. Muy tímido. Y cuando recibí a Cristo como el Salvador, yo realmente creí en Él. Y hasta donde sé lo he amado. Pero no estaba seguro. Yo era como un huérfano por muchos años. Es decir, en teoría, yo soy nuevo. Dios es mi Padre. Pero es como un huérfano que dice, yo tengo un papá en algún lado, solo que no sé dónde está. Era algo como eso. Esa era mi condición. No era como un verdadero papá que puede abrazarme y cuidarme. Era en teoría, Dios el Padre y yo oraba Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no lo conocía a Él como Padre. ¿Saben que Jesús, la primera vez que Él habla de la venida del Espíritu Santo, fue en la noche anterior antes de ser crucificado? Él no lo explicó tan claramente como lo hizo en Juan, capítulo 14, versos 15 y 16. Él dijo en Juan, capítulo 14, verso 16, quiero que escuchen estas palabras. Yo pediré al Padre, y Él les dará otro ayudador. Yo he sido vuestro ayudador hasta ahora, pero yo me voy. Pero el ayudador no se va a ir como yo me voy. Él va a estar con ustedes para siempre. Y ese es el Espíritu de verdad en el versículo 17. Aquel que la persona mundana no puede recibir, porque su corazón no está limpio. Sus pecados no han sido perdonados. Esa es la razón por la que nadie en el Antiguo Testamento podía recibir el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir, ni la gente que está en el Antiguo Pacto. Verán, el Espíritu de Dios venía sobre la gente en el Antiguo Testamento y no podía entrar. Era como agua siendo lanzada en un vaso. Permítanme ilustrarlo. Tomemos el ejemplo de este vaso. Este es tu corazón. Imagina que no hay agua adentro y aquí hay un velo. ¿Saben que la Biblia habla acerca del velo entre el lugar santo y el lugar santísimo? El tabernáculo, por cierto, es un símbolo del hombre, del cuerpo, alma y espíritu. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el tabernáculo tenía el altar, el lugar santo y el lugar santísimo, cuerpo, alma y espíritu. Pero entre el alma y el espíritu había un velo. No todos podían entrar. Había esta división entre el alma y el espíritu que estaba bloqueada. Dios no podía habitar en el hombre. El Espíritu era derramado sobre la gente del antiguo pacto y caía sobre ellos y se regaba alrededor, pero no entraba. Podía bendecir a muchos. Por ejemplo, Samson pudo hacer cosas poderosas, pero su corazón estaba sucio. David podía hacer grandes obras y matar a Goliat. Estableció un reino, pero pecó con Betsabé. Todo era por fuera. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón en Jueces capítulo 6, pero después de terminar, él fue y se hizo ídolos y los adoró. El antiguo pacto es así. Elías, el gran profeta que podía traer fuego del cielo,
Pero al siguiente día él estaba sentado deprimido diciendo, oh Señor, estoy cansado de mi vida, quítamela. Estas son las experiencias del Espíritu Santo en el antiguo pacto. Todo era externo y alrededor, porque había ese velo. Cuando Jesús murió, el velo fue roto y ahora está abierto. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ahora podía venir adentro. Y desde adentro podía rebosar y bendecir a muchos, como ríos de agua viva. Así es como es en el nuevo pacto. Eso es lo que dice aquí, en Juan capítulo 14, verso 17. La primera vez que él habla del Espíritu Santo dice, hasta ahora él estaba con ustedes, pero a partir de ese momento él iba a estar dentro de ustedes. ¿Se dan cuenta la diferencia en Juan capítulo 14, verso 17? Esa era la profecía de lo que iba a pasar en el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios iba a venir hacia adentro. Lo siguiente que él dice después de eso, en el versículo 18, ustedes ya no van a ser huérfanos. ¿Se dan cuenta? Tendrán un padre. El Espíritu de Dios desde adentro va a clamar papá. Bueno, así es como les estaba diciendo. Yo fui un cristiano muy inseguro por tantos años. Hasta después que nací de nuevo, en teoría tenía un padre. Pero ¿cómo tú sabes cuándo has experimentado a Dios como padre? Tú no estarás con ansiedad, no estarás con miedo. Tú no te preocuparás acerca del futuro. Tengo lo suficiente para mis necesidades. Eso es lo que Jesús dijo. Vuestro Padre Celestial alimenta a las aves y viste a las flores. Si tienes ansiedad, tú quizás no has nacido de nuevo. No te cuestiono eso. Pero tú no conoces a Dios como Padre. En el nuevo pacto tú puedes. ¿Ustedes han escuchado la historia de los dos pajaritos hablando el uno al otro? Seguramente sí, es muy común. Donde un pajarito le dice al otro, ¿por qué siempre los humanos están tan preocupados? Siempre pensando qué es lo que va a pasar. Y el otro pajarito dice, oh, quizás ellos no tienen un Padre Celestial como nosotros lo tenemos. ¿Los pajaritos podrían decir eso de ti cuando te miran? De repente un pajarito podría decir, ¿por qué esta familia está así? Entonces le dirá el otro, quizás no tienen un Padre Celestial como nosotros. Quizás cantan el domingo, pero no tienen un Padre en realidad. Saben, hay mucha diferencia entre conocerlo en teoría. Porque yo he recibido a Cristo, Dios es mi Padre. Es como una ecuación. Yo puedo tener una ecuación. Hay mucha diferencia entre eso y ser abrazados por un verdadero papá. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. No nos deja huérfanos. Eso me pasó a mí. Yo pude experimentarlo en mi corazón. Esa es la razón por la cual el bautismo del Espíritu Santo es tan importante. El ser inmerso en el Espíritu. Que el Espíritu llene cada parte de nuestro ser. Y que nos asegure Dios que es nuestro Padre. Y esta gran verdad rompió mi corazón. Está escrita en Juan capítulo 17, verso 23. Es una verdad tan grande que yo la llamo la verdad más grande en toda la Biblia. Y esto es lo que he descubierto. Juan capítulo 17, verso 23. Él está orando al Padre y diciendo, Señor, yo en ellos y tú en mí, y para que el mundo conozca dos cosas. Cuando miren a mis discípulos, el mundo tiene que ver dos cosas. Ellos son mis testigos de dos cosas. Número uno, que tú me enviaste. Yo creo que muchos cristianos testifican eso. Dios envió a Jesús al mundo a morir por sus pecados. Pero aquí está lo segundo. Ellos también deben dar testimonio del hecho de que tu Padre los ama tanto como me ama a mí. Esa parte es de la que yo no daba testimonio. Yo daba testimonio, como dije, predicaba en la calle que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados del mundo, pero yo no podía dar testimonio de la segunda verdad, de que Dios el Padre me ama a mí tanto como ama a Jesús. Pero cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, eso se convirtió en realidad.
El Espíritu de Dios me llenó. El Espíritu de Dios me dio ese testimonio en mí. El Padre te ama exactamente como ama a Jesús. Y yo puedo probártelo en la Escritura, aparte de esa. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 29, ahora hay un tremendo debate acerca de esta palabra, predestinación en el cristianismo, que divide a los cristianos en calvinistas y arminianos. Y ellos confunden la predestinación. La predestinación no tiene nada que ver con ir al cielo o al infierno. En Romanos capítulo 8, verso 29, dice que la predestinación es llegar a ser como Jesús. Él me predestinó a mí, no para ir al cielo. Está tan claro ahí que Él me predestinó para llegar a ser como Jesús. Y todo el propósito de hacerme como Jesús, que también está escrito ahí, es que Jesús pueda ser el hermano mayor entre muchos hermanos. Él es llamado el primogénito. Muchos años atrás, cuando solo tenía un hijo, él era mi hijo unigénito. De ahí tuve 3 más y él se convirtió en el primogénito. ¿Se dan cuenta cómo el unigénito se convirtió en el primogénito? Eso es lo que pasó en el día de la resurrección. Leemos en Juan capítulo 20 que Jesús le dijo a María, a quien vio en la tumba, le dijo, ve y dile a mis hermanos. Él nunca les había llamado hermanos. En Juan capítulo 15 dijo, no los llamaré siervos, sino amigos. Eso es más que siervos. Pero ahora, después de la resurrección, le dice, dile a mis hermanos. Jesús llamó a sus discípulos mis hermanos. Yo haciendo a mi Padre, el cual es vuestro Padre. Había una relación especial ahora. Antes de eso, él solo decía mi Padre, o a veces decía vuestro Padre, pero nunca combinaba diciendo mi Padre y vuestro Padre, porque él dice, ahora ustedes son mis hermanos. Yo soy el hermano mayor. Y esa es la razón por la cual no es el Hijo unigénito de Dios hoy. Por eso el día de su resurrección es importante, porque Él es el primogénito, porque yo soy su hermano también. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Romanos capítulo 2, verso 11. No hay acepción de personas con Dios. ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, yo lo he aplicado a mi propia vida. Y Dios es testigo que ante Él he dado lo mejor que he podido, para que lo que sea que hago por mi hijo mayor, también lo haga por mis otros 3 hijos. Yo no amo más a mi primer hijo más que a los demás. Sé que algunos padres tienen preferencia con algún hijo por una u otra razón, pero yo sabía que tenía que representar a Dios con mis hijos. El primer conocimiento de los niños acerca de Dios es a través de su papá, en la severidad y amabilidad de su padre, y la verdad y la gracia que ven en su padre. Ellos tienen que ver a Dios en mí. Y yo me di cuenta que si yo tenía que representar a Dios correctamente, yo tenía que ser completamente imparcial con todos mis hijos. Y yo he hecho lo mejor que puedo hacer con todos mis hijos. Y de eso yo pude aprender una gran verdad acerca de Dios, que lo que Él hizo por su Hijo lo hará también por mí. Su Hijo mayor es Jesús, el primogénito, porque no hay parcialidad con Dios. Lo que Él hizo por Jesús, Él lo hará por mí. Si yo cumplo las mismas condiciones. Sí, hay condiciones. Incluso para Jesús hubieron condiciones. Porque cuando Él vino a la tierra como hombre, déjenme enseñarles algunos versículos increíbles. ¿Por qué fue Jesús exaltado al más alto puesto en el universo? Para que por su nombre toda rodilla se doble. No es porque Él es el Hijo de Dios. Déjeme leerle Filipenses capítulo 2, verso 8. Hallado en la condición de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humilde, obediente y negándose a sí mismo. Por eso Dios lo exaltó también.
Esa era la condición. Y Él lo hará conmigo también. Humíllate ante la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea el tiempo. ¿Por qué Dios oía las oraciones de Jesús? ¿Fue porque Él es hijo de Dios? Déjenme leerles esto. Hebreos capítulo 5, verso 7. Durante los días de su carne, eso significa durante los 33 años que Él estuvo en la tierra, Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Yo puedo ser escuchado también, porque tengo temor reverente. Así que hay condiciones. Así que todo lo que el Padre hizo por Jesús, también lo hará por mí. Si yo cumplo las mismas condiciones, si yo me humillo, Él me exaltará. Él cuidará de mí, así como cuidó a Jesús. Eso trajo tanta seguridad a mi vida. Eso es lo que significa tener a Dios como Padre. Jesús no estaba en pánico si había una tormenta en el mar. Es increíble cómo Él estaba tan tranquilo descansando. En Lucas capítulo 4, verso 28 leemos y vemos que toda la gente en la sinagoga se enojaron y no le permitieron terminar su mensaje. Y lo agarraron entre quizás 200 hombres y lo llevaron a la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad, para lanzarlo abajo. 200 personas agarran a un solo hombre para lanzarlo por un barranco, solo porque están enojados por lo que les predica. En el siguiente versículo dice, pero saliendo de entre ellos, él siguió su camino. ¿Cómo es que pasó eso? No fue como dice en Hechos, capítulo 8, acerca de Felipe que fue alzado y apareció en otro lado. No fue de esa manera. Jesús no fue levantado o llevado por un ángel. Él tranquilamente pasó por en medio de ellos. Yo he meditado en ello. A veces me detengo y pregunto, ¿cómo es que pasó eso, Señor? Yo no lo sé, pero esto es lo que creo. Quizás había un desacuerdo entre la gente de qué parte lanzarlo, de esta o de aquella. Y ustedes saben qué pasa cuando la gente llega a contiendas como esas. Es como los demócratas y republicanos, con uñas y dientes entre ellos. Y mientras sucedía esta discusión, Jesús se fue tranquilo por su camino. Para el momento que ellos decidieron el asunto, miraron alrededor y Él ya no estaba. Y yo digo, Señor, lo que tú hiciste por Jesús, lo harás por mí. Cuando Herodes trató de matarlo, él era un bebé indefenso, pero Dios lo sacó del peligro. Yo he experimentado eso. En la India, cuando la gente trata de hacerme daño, yo no sabía qué hacer, pero Dios me sacó del asunto. Yo vivo en seguridad porque he descubierto una verdad. Dios me ama a mí así como amó a Jesús. Él es el hermano mayor y yo soy su hermano. Y lo que Él hizo por Jesús, Él lo hará por mí. No enseñará a cada uno a su compañero, porque todos me conocerán, del menor al mayor. Tú puedes decir, oh hermano Zach, eso es porque tú conoces al Señor por tanto tiempo. No, pues si te convertiste hoy, pues es para ti, hermano. A tantos como le recibieron, a ellos les da la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Por qué tú has permitido que el diablo te robe esa seguridad perfecta? Que te liberará de la ansiedad, que te permitirá obedecer el mandamiento de gozarte en el Señor las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Filipenses capítulo 4, verso 4. Yo comencé a probar un poco de eso desde que descubrí esta seguridad. Este es el nuevo pacto y es mucho mejor que la salud y las riquezas. Déjenme decirles que la gente con salud y riqueza viven con mucha tensión y ansiedad, pero esto es mucho mejor. La tercera bendición del nuevo pacto está en Hebreos capítulo 8, verso 10. Yo pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios. En el antiguo pacto, Dios escribió sus mandamientos en 2 tablas de piedra.
Creo que eran 4 mandamientos relacionados con Dios en una de ellas, y los 6 mandamientos relacionados con el hombre en la otra tabla, escritas con el dedo de Dios. Lo leemos en Éxodo. Cuando Jesús habló de expulsar demonios, Él mencionó el dedo de Dios. ¿Saben cómo le llamó? El Espíritu Santo. Ustedes pueden leer esto en Mateo capítulo 12, verso 28. Yo saco los demonios por el Espíritu de Dios. Ahora, si comparas este versículo con el pasaje en Lucas, ahí dice el dedo de Dios, y así es como yo sé que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Así como Dios escribió esas tablas con su dedo, Él ahora escribe sus leyes en las tablas, que ahora son mi mente y mi corazón. Esas son las 2 tablas en el nuevo pacto. El antiguo pacto era externo. El nuevo pacto es interno. Es una de las grandes diferencias entre el antiguo y nuevo pacto. Todo era externo en el antiguo pacto. Los sacrificios, el templo y las bendiciones. Pero en el nuevo pacto es interno. Yo escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y yo seré su Dios. Y yo entiendo que la mente significa que Él me dará el deseo de hacer su voluntad. Eso significa el escribir su ley en mi mente. Y el corazón significa que Él me dará la habilidad para hacer su voluntad. El solo querer no es suficiente. O si queremos usar un lenguaje más escritural, en Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: Él trabaja en mí el querer y el hacer su buena voluntad. Eso significa su ley en mi mente y en mi corazón. Dios no podría hacer eso en el antiguo pacto, porque el corazón de los hombres era duro. Se recuerdan que Jesús dijo: Moisés les permitió el divorcio por la dureza de sus corazones. Más duro que esas tablas en las que escribí la ley. Eso es lo que dice Dios, tan duros que no podían escribirla en sus corazones. Tenía que hacerlo en las piedras. Pero ahora en Ezequiel capítulo 36 dice: Tomaré ese corazón de piedra y les daré un corazón nuevo de carne. Yo pondré mi espíritu en ustedes. Y Él va a escribir sus leyes, significa que Él va a darme el querer hacer su voluntad. En toda área, Él me dará el deseo de vencer todo pecado. Él me dará el deseo de ser totalmente puro. Y Él me dará la habilidad. ¿Tú encuentras difícil el perdonar a alguien? ¿Dios te ha dado el querer? Así es como Dios te da el querer. Te dará la habilidad. Tú no tienes que buscar hacerlo por ti mismo. Él te va a dar el querer y el hacer. Él escribirá sus leyes no solo en tu mente, también en tu corazón. Es maravilloso. La Biblia es un libro muy simple. ¿No sienten eso después de escucharlo? Todo encaja muy bien. Es exacto aquí y lo mismo es por allá. Solo que tenemos que leerla un poco más cuidadosamente. Así que Él trabajará en mí el querer como el hacer su buena voluntad. En el Antiguo Testamento, David pudo decir en el Salmo 40, yo me gozaré en hacer tu voluntad, oh Dios. Pero cuando vio a Betsabé, todo cambió. Al igual que muchos cristianos el día de hoy. Oh, sí, Señor, deseo hacer tu voluntad. Esas son las canciones que cantamos. Pero qué maravilloso es el nuevo pacto. Él me dará el querer y la habilidad. No solo decir, oh, me deleito en hacer tu voluntad. Me gusta comparar los versículos del Nuevo Testamento con sus parejas en el Antiguo Testamento. En Hebreo capítulo 10, el Salmo 40 es citado. El Salmo 40 dice, me deleito en hacer tu voluntad. Pero en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7 dice que cuando Jesús vino al mundo, Él vino a hacer su voluntad. ¿Lo ven? Eso es maravilloso. Eso es el nuevo pacto. No es me alegro en tu voluntad, es vine a hacer tu voluntad. Eso es más que querer. Es la habilidad para hacerlo. Y a Él es a quien seguimos. No seguimos a David. Saben,
Es bueno estudiar las características de la gente del Antiguo Testamento, las cosas que ustedes ven en Moisés, Elías, David. Pero siempre que estudien los personajes del Antiguo Testamento, por favor recuerden un versículo. Ustedes saben que en Hebreos capítulo 11 está esa gran lista de héroes de la fe. Y al final de ello hay un versículo que dice, pero Dios nos ha dado algo mejor. Así que siempre que estudie los personajes del Antiguo Testamento, recuerda ese versículo. Pero Dios te ha dado algo mejor en el nuevo pacto. Y por eso es que dice que en los siguientes versículos del capítulo 12 que podemos seguir a Jesús. Así que nuestro ejemplo no es Elías o David. Yo no tengo que caer en adulterio después de predicar por tantos años, como algunos pastores hacen, porque yo no estoy siguiendo a David. Miren al número de pastores el día de hoy, por todos lados que de repente se descubre que están en adulterio o en homosexualidad. Y luego van a llorar en la televisión y dicen, perdónenme. Pero David fue perdonado y luego regresa a su ministerio como un rey. Después de 6 meses de consejería, estoy de vuelta en el púlpito. ¿Se pueden imaginar al apóstol Pablo diciendo algo así? ¿Qué respeto tendrías por el apóstol Pablo si él de repente dijera, hermanos, yo les escribí acerca del pecado, que no iba a tener dominio sobre ustedes? Yo estuve durmiendo con unas mujeres. Perdónenme. La mayoría de los predicadores cristianos viven bajo el antiguo pacto, y esa es una prueba de ello. Ellos no tienen ni una pista del nuevo pacto, y eso es lo que trae tan mal nombre no solo para los cristianos ante el mundo. Imagínense la blasfemia del diablo. Recuerden del diablo, él siempre está viendo a la gente en la tierra. Es llamado el acusador de los hermanos. Y él le dice a Dios, ¿ese es uno de tus siervos? Engañando a todos en la iglesia, haciéndoles creer que es un gran predicador porque tiene el don, pero vive en pecado en lo secreto. Miren la blasfemia que sucede en el cielo. Y no nos importa. Nos ha sido dicho que oremos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Yo quiero que sea santificado allá arriba. Y yo espero que ustedes tengan esa pasión, no solo por los testigos aquí en la tierra, pero que el diablo no tenga nada que hallar en mí para acusarme ante mi Padre Celestial. Dios trabaja en mí el querer como el hacer su buena voluntad. Una última cosa. Es muy bueno para mí el comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en esta manera. ¿Cuál es el Antiguo Testamento? Déjenme leerles en Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos. Tú harás, no te harás, en el versículo 3 y 4, no te inclinarás, versículo 5, tú harás eso por el sábado, tú harás, honrarás a tu padre y madre, y luego no harás, no harás, no harás y no harás. Básicamente el antiguo pacto es, tú harás, tú no harás, tú harás, tú no harás, y eso es todo. Ahora déjame ir al nuevo pacto. Espero se hayan dado cuenta. Hebreos capítulo 8, verso 10. El Señor dice, yo haré, yo haré, yo haré y yo haré. ¿Ven la diferencia? ¡Wow! Es increíble. No es tienes que hacer esto y no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello, pero el Señor va a escribir sus leyes en mi mente y mi corazón y me va a llenar con el Espíritu Santo. Hay un gran versículo. Si tú lees la Biblia cuidadosamente, lo has de haber notado. Está en Ezequiel capítulo 36. Cuando el Espíritu de Dios nos llena, ¿sabes qué pasa? Ezequiel capítulo 36, verso 27. Yo pondré mi espíritu en ustedes. Esto no era posible en el antiguo pacto. Era una profecía del día de Pentecostés. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos. ¡Wow! Y serán cuidadosos en guardar mis mandamientos. Esto no es tú harás, tú no harás. Muchos cristianos están bajo el tú harás y tú no harás.
Y por supuesto que son derrotados, porque viven bajo el antiguo pacto. El diablo les ha cegado los ojos, los cuales Cristo compró para ellos en la cruz. Es como si tu papá trabajó tan duro por muchos años e hizo $1 billón y escribió un testamento dejándolo todo a ti. Y tú permites que un abogado te engañe y te robe toda tu herencia. Eso es exactamente lo que el diablo ha hecho con los cristianos. Él les ha robado esta vida maravillosa. Él lo hizo conmigo por 16 años, después de que yo nací de nuevo. Y yo dije, desde que comencé a verlo, y no solo a verlo, sino a experimentarlo. Yo dije, Señor, yo pasaré el resto de mi vida y yendo a todos los lados mientras me dé salud, enseñándole a tus hijos acerca de la herencia que han perdido y que no la han tenido porque han permitido que el diablo se las robe. Vamos a orar. Bajemos nuestros rostros delante de Dios. Hay una pregunta que el Señor te hace. Y no es, ¿tú harás esto? Es la misma pregunta que Él le hizo al ciego. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto por ti? ¿Tú crees que yo puedo hacer este trabajo en ti? ¿En tu corazón? ¿O vas a seguir tratando de obedecer los haz esto, no hagas aquello? Y el estándar del nuevo pacto es mucho más alto. No es adulterio, no es asesinato, es ni siquiera te enojes. El estándar es más alto, pero Él dice, yo lo haré en ti. Queridos hermanos y hermanas, esto no es un cuento de hadas. Esta es la verdad absoluta. Ante Dios les puedo decir que yo he experimentado esto en mi vida y cambió mi vida por completo. Y Él no hace excepción de personas. Él lo puede hacer por ti si tú lo buscas con todo tu corazón. Y le dices, Señor Jesús, yo quiero abrirte toda área en mi corazón a ti, Señor. No quiero tener más puertas cerradas en mi vida. Tú puedes decidir si veo televisión. Tú puedes decidir qué libros leo. Tú decides cómo gasto mi dinero, cómo gasto mi vida. Cada área, cada parte de mi corazón está abierto para ti. Lléname con tu Espíritu Santo y llévame a tu nuevo pacto. Y Él lo hará por ti. Él no hace ninguna excepción. Señor, te pido perdón, que no sea como en los bordes de Canaán, donde 600,000 se volvieron atrás diciendo que los gigantes son muy fuertes. Te pido que seamos como esos dos, Josué y Caleb, que dijeron, Dios nos ayudará y traerá estos gigantes bajo nuestros pies. Padre, en ti confiamos. Te pido que despiertes a la gente para que posean su heredad. Bendice a esta iglesia y sus testimonios, y a los líderes. Pido que la luz brille grandemente desde aquí para atraer a mucha gente a ti, a esta vida maravillosa del nuevo pacto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.